¿Qué tal? Buenos días, nuevamente estamos transmitiendo desde Capacitarte Ya y bueno, hoy vamos a tener la parte de el impacto laboral en esta nueva normalidad. Nos va a acompañar, nos va a estar acompañando nuestro gerente de marca de Compaqui, Arturo Mestas. Por ahí, Arturo, un saludo para para ir empezando. Y pues bueno, andamos un poquito retrasados, cuestiones de las situaciones en vivo. Y bueno, más que nada, esto demuestra que estamos saliendo directamente en vivo. Y pues para no perder más tiempo, los dejo de la mano de Arturo, que nos estará llevando por esta presentación. Y pues Arturo, adelante amigo, a darle. Muchísimas gracias, gracias a mis amigos de Capacitarte por este día, estar aquí en esta charla y poder platicar con respecto a un tema que se me hace completamente ad hoc con respecto a la en la que actualmente vivimos en nuestro país, de una situación a nivel mundial. Hoy en día estamos aprendiendo a vivir con esto que le hemos llamado la nueva normalidad, que al final de cuentas, pues es un tema que llegó para quedarse. Desafortunadamente, estamos viviendo un momento en el cual todo está cambiando. Si hace unos 5 meses nos hubieran dicho que no regresaríamos a nuestras oficinas, que nuestra actividad diaria cambiaría, que estuviéramos completamente enfocados a trabajar directamente en casa, en algunos de los casos, o negocios cerrados, pues creo que quizá no lo hubiéramos creído. Sin embargo, hoy ya es una realidad, hoy es un tema, así vivimos, así nos estamos trabajando o enfocando en nuestras actividades. Y lo que queremos hoy, a través de esta charla, o lo que quisiera transmitir, es precisamente todos esos impactos que tenemos a nivel laboral. Porque al final de cuentas, pues bueno, si lo vemos desde el índole económico, sabemos que nos está afectando en gran medida esta situación, que hay herramientas en las cuales nos ayudan a vender más, a acercarnos a nuestros clientes, a trabajar de una mejor manera. Pues bueno, hoy platicaremos de este impacto en esta nueva normalidad, pero desde la parte de vista completamente moral, a partir precisamente de vertientes en el cuales, ¿cómo le vamos a hacer para regresar a esta nueva normalidad? Laboralmente, ¿qué es lo que implica? De tener un negocio cerrado, de tener un negocio operando a lo mejor con pocas personas, ¿qué es lo que está pasando con ello? Al final, una de las situaciones que nos ha llevado o que nos ha afectado en este tema, pues es el tema de ajuste de sueldos. En algunos de los casos, los patrones optaron por un mecanismo en el cual pues hacían una reducción de sueldos, hacían un ajuste porque a lo mejor recortaron su jornada laboral, recortaron precisamente sus operaciones. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que de alguna u otra manera esta situación no te afecte o te afecte lo menos posible? Por otro lado, también, ¿cuál es el impacto que tenemos hacia el IMSS, al Infonavit? ¿Qué es lo que como patrón debes de trabajar y debes de hacer? Y al final de cuentas, pues es un tema completamente laboral. Es la NOM 035, nos ha ayudado a buscar a reducir esos riesgos psicosociales, a buscar que el trabajador tenga un menor estrés y que al final de cuentas, pues hoy naturalmente lo estamos viendo. Entonces, en este marco de la nueva normalidad, ¿cómo podemos trabajar? Hablando y expresando cifras, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, en los meses de abril, mayo y junio, es decir, a escasos 3 meses, se hace un análisis y se identifica que se han perdido alrededor de 400 millones de empleos a tiempo completo. ¿Quiere decir esto? Pues que al final de cuentas se está parando la productividad, se está parando la actividad laboral y que al final de cuentas se estima que a finales de este año tendremos otros 340 millones de empleos. Entonces, ¿cuál sería este impacto que yo tendría a nivel de empresa, a nivel México? Si lo partimos, precisamente y hablando de este COVID en números, el 93% de los países donde se aplica alguna
restricción han tenido solamente este 93% de restricciones en cuestión de labores o las actividades laborales han disminuido, lo que podemos decir que prácticamente le está impactando a todos. Todos los países donde hay un tema de COVID, pues están cerrando esos lugares de trabajo. Y en América Latina, haciendo un poco el zoom hacia las actividades o las cuestiones que se siguen presentando o que se están presentando actualmente, pues lo que tenemos aquí es que el 51% de los trabajos se han cerrado precisamente en América Latina y que países como México pues están siendo afectados, que al final de cuentas traemos hay una afectación muy importante. Y si hablo precisamente de cómo estamos en números, es importante identificar que sí, hemos tenido o el 49% de empleos o de la pérdida de empleos se ha debido de esta inactividad a una suspensión de empleo 35%, 15% de reducción laboral, es decir, que al final de cuentas el COVID nos está afectando. Pero, digo, no son malas noticias dentro de todo. Al final de cuentas, la misma Organización Internacional del Trabajo establece 3 casos hipotéticos y sobre de esos son los que deberíamos de estar trabajando y enfocándonos precisamente a tener una mejor preparación y hacerle frente a esta reapertura económica que pudiéramos llegar a tener. El modelo de referencia es si las cosas siguen así, se ve a nivel mundial un aumento en la actividad económica, es decir, la productividad, de acuerdo a la OCDE, nos dice es, vamos a empezar a bajar las medidas de restricciones, este tema de confinamiento va a empezar a mejorar, lo que puede decir es que pues prácticamente puede ser que a final del año la actividad económica empiece a ser más favorable. Sin embargo, ese es mi primer marco, es el marco de referencia. Siendo muy optimistas, lo que buscamos es recuperar precisamente la producción, incrementar y buscar igualar el Producto Interno Bruto, no tener una afectación a largo plazo en este 2020 y que al final de cuentas pues este bache lo podamos superar. Sin embargo, bueno, también tenemos el tema desfavorable en el cual si sigue el número de contagios que pudiéramos llegar a tener, pues en realidad sí pudiéramos estar hablando de una pérdida económica. Independientemente de esto y siendo muy claros y teniendo pies de plomo y decir, pues esta es la realidad en la que estamos viviendo, esta es de alguna manera la nueva normalidad empresarial, la nueva normalidad a nivel de economía que estamos viviendo, pues es sobre lo que debemos de empezar a trabajar. Y entonces, ¿cómo le hago yo para recuperar la economía? Y hablo de la economía desde el ámbito en el que lo quieras identificar. Podemos estar viéndolo como un tema de en mi empresa, en mi familia, o a nivel nacional o a nivel internacional. Y creo que al final de cuentas, para poder salir y este bache, superarlo o trabajarlo, pues la clave es recuperar la economía lo antes posible. Necesitamos, de una manera, empezar a incentivar la economía. Desde mi granito de arena, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que puedo hacer para que esto se dé? Pues a final de cuentas, creo que la clave de todo esto es recuperar el empleo. Si bien hemos visto que si hay una afectación en cuestión del tema del cierre de los lugares de trabajo, el desempleo, la pérdida de, pues al final de cuentas también esa es la solución. Mientras más rápido busquemos hacer esta recuperación del empleo, vamos a salir. Este es el reto en el cual estamos trabajando o el reto que actualmente nos enfrentamos. Claro, aquí hay algunas variables que a nivel políticas, a nivel económicos de país, pues deberíamos de empezar a trabajar. O sea, hay que buscar un equilibrio en el plano político, que al final de cuentas las medidas entre el confinamiento y la economía, pues deben de tener un balance. Digo, alguna vez escuché por ahí que mientras más rápido, si queremos cuidar la economía, pues a lo mejor vamos a tener un índice de contagios muy alto. ¿Por qué? Porque pues las empresas van a empezar a abrir, van a empezar a trabajar. En medida que el país tenga políticas en las cuales tengamos más confinamiento o regresemos a este confinamiento, pues quizá la economía va a empezar a mermarse. Por eso buscamos tener ese equilibrio en el plano político, que al final de cuentas sabemos que hay grupos vulnerables que son afectados, que ellos debemos de buscar un mercado laboral justo donde pueda haber precisamente ese tema en el cual no se ve afectado su trabajo.
efectuar o fomentar las medidas sociales de solidaridad, que al final es ayudar a las personas y bueno, fortalecer. Pero al final de cuentas, este sería como el enfoque un poco más a gran escala. Lo que quisiera identificar aquí es qué podemos hacer nosotros. Digo, muchos de ustedes trabajando desde el punto de vista empresario, quizá con tu afectación o con tu tema en el cual estemos hablando de mi economía, mi trabajo, pues lo que hemos visto es que podemos apalancarnos con estas 4 medidas de respuesta. Es decir, buscando precisamente utilizar este equilibrio y poder llegar a buscar una respuesta en estos 4 estímulos, pues de alguna manera nos van a ayudar, que es estimular la economía y el empleo. ¿Cómo al final lo voy a hacer? ¿Cómo puedo apoyar a las empresas y los empleos? Buscar soluciones sociales y proteger a los trabajadores. Sin embargo, aquí lo importante es que esta plática no solamente está enfocada para el empresario, no solamente está enfocada precisamente para el dueño de la empresa. Esta plática me sirve mucho si yo como trabajador también me estoy viendo afectado en este tema de impacto de COVID. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a trabajar? Y lo que hablamos del estímulo de la economía, pues es precisamente regreso a la nueva normalidad. Hay un lineamiento federal, digo, al final de cuentas, el gobierno federal sí está estipulando un marco de referencia de cómo las empresas deben de regresar a esta nueva normalidad. Hay una página que es www.nuevanormalidad, nuevanormalidad.gov.mx, es desde el portal. Ahí encontrarás el lineamiento que te dice específicamente cómo tu empresa puede regresar a esta normalidad. Y está interesante porque bajo el ámbito al que te dediques tienes que cubrir ciertos lineamientos. Por ejemplo, si yo soy una empresa de una panadería, ¿cuál es el lineamiento que debo de seguir para regresar a esta nueva normalidad? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cuál es el protocolo? Pero en realidad si lo conjugamos y lo veo ahora también como empleado, también yo me puedo informar qué es lo que tengo que hacer para cuidarme. Esa frase que se ha empezado a acuñar de si me cuido yo, es porque te estoy cuidando a ti, si te cuidas tú, me estás cuidando a mí, pues tiene que ver mucho en este sentido. Si yo entiendo cuáles son mis protocolos, qué es lo que tengo que hacer, ese tema de la sana distancia, el uso del cubrebocas, las medidas que me quieran decir, pues al final de cuentas es un tema que va a ayudar a que el empleo eventualmente empiece a mejorar. En el momento que las empresas tengan esta apertura, pues al final también ya vamos a salir, vamos a empezar a trabajar, vamos a dedicar en este sentido la reincorporación a la vida laboral. Sí es claro también indicar que hay estados que han determinado sus propios protocolos. Por ejemplo, yo hoy me encuentro físicamente en la ciudad de Guadalajara. En Jalisco, el gobernador ha establecido sus propios mecanismos para regreso a esta nueva normalidad. Por ejemplo, hay un tema que en Jalisco se abre un distintivo o se tiene que la empresa registrar en un portal que es del gobierno, donde recibe todas las instrucciones, parámetros, lineamientos que me ayudan a esa reincorporación a la vida laboral. Y que al final, pues sí parece ser que van en dos caminos diferentes, que puede ser un tema en el punto de lo que dice el gobierno y lo que dice el Estado, que lejos de decir si están peleados o no, si buscan fines políticos y demás, a mí la realidad es, me sirve como un marco de referencia para tener dos opiniones, para saber qué yo puedo hacer. Y entonces, a partir de esta reincorporación, pues creo que vamos a tener esa reactivación de la economía. Sin embargo, creo que este es el tema que da para otra charla, da para muchas cuestiones, cuál es el lineamiento que efectivamente debo de tener. ¿Qué debo de hacer con ese protocolo? ¿Cuántas personas por metro cuadrado debe de haber en mi empresa? Si les debo de hacer pruebas, ¿a quién le hago las pruebas? ¿Qué hacer en casos de que salga algún tema, algún colaborador positivo? Bueno, todas esas respuestas las encontrarás con este protocolo. Sin embargo, hablando de la reactivación de la economía, que al final esta es la clave y esto es lo que nos va a hacer salir de este bache quizá en el que nos encontramos o te encuentras, es a voltear a ver otros modelos comerciales, otra propuesta económica que tenemos. Las empresas, pues al final de cuentas, quizás sus ventas se han disminuido. ¿Por qué? Porque las personas no están allá afuera, no salen precisamente a comprar. Los puntos de venta están cerrados, los mercados, las plazas. Tenemos entonces precisamente la limitante. Pero ¿cómo le hacemos para activar tu ciclo comercial? ¿Cómo podemos llegar a todos nuestros clientes? Ahí teníamos un tema
desde hace años hemos trabajado en una propuesta que le hemos llamado la digitalización de las empresas, la digitalización de las pymes. ¿Cómo le acerco procesos que le ayuden a entrar a esa digitalización? Y digitalización no es un tema en el cual usas la tecnología o por tener computadoras eres digital. Digo, hay quien me puede decir, no, pues tengo la computadora de último modelo, el celular de la gama más alta, pues eso significa que yo soy digital. No, es cómo utilizas la tecnología para lograr tus objetivos comerciales, para lograr tus objetivos laborales, para todo lo que desees desempeñar, pues al final de cuentas es con apoyo a la tecnología. Y parece también increíble que si entonces no estamos saliendo al cabo, que al final de cuentas no hay una apertura de negocios, pues está frenando la economía. No, en realidad ha crecido el tema de comercio electrónico. ¿Cómo le hago entonces para dar ese salto? Para decir, ahora de ser una empresa donde mis productos los vendo completamente en una interacción persona a persona, una llamada, como lo me quieras decir, pero la interacción es actualmente entre personas, ¿cómo puedo hacer a través de un ciclo comercial en Internet? Para eso tenemos una solución, hay una solución llamada Wopen, que me permite precisamente poner una tienda en línea en cuestión de minutos. Con los productos que tú tienes, con la información que ya manejas dentro de los sistemas comerciales, así de fácil subes tu información a línea. Y a lo mejor a quienes me pueden decir en este momento, pues sí, pero a lo mejor mi producto no se puede comercializar por Internet. Hace unos años, pues cómo pensábamos que podíamos comercializar por Internet un taxi, un sitio de alojamiento, y hoy tenemos empresas que basan completamente su modelo de negocio en conectar a quien necesite transportarse de un punto a otro y el que está manejando que necesita hacer o que alquila su vehículo para trabajar. Créanme, todos los negocios se pueden digitalizar. Hace días, con respecto a la herramienta de Wopen, tuvimos el contacto con una empresa que en realidad una empresaria que decía es que mi negocio no se puede digitalizar y la persona se dedicaba cortaba el cabello. O sea, su negocio precisamente era en estética. Ella era una estilista. Y decía, pues no puedo digitalizar. O sea, yo al final de cuentas necesito que la gente venga a mi negocio para poderle cortar el cabello. Y sí, suena de lo más lógico. Sin embargo, platicando con ella, logramos entender y logramos descubrir que el modelo de negocio pudiera cambiar, que pudiera ella dedicarse a otro tipo de operaciones que no necesariamente es el corte de cabello. Ojo, no le estamos diciendo que cambie su negocio y que al final entonces el negocio ahora va a ser otro. Lo que estamos diciendo es, haz lo mismo, pero con otras vertientes, utilizando otras situaciones. Digo, en resumen, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Pues en lugar ahora de salir a buscar los clientes, los hace por internet. Y entonces amplió su mercado ya no solamente para clientes de su colonia, sino ya lo empiezan a dar clientes de la ciudad, ya empieza a generar otro tipo de servicios. ¿Cuáles servicios? Está dando cursos, está vendiendo a lo mejor los productos, está asesorando, la gente no está saliendo, entonces nos estamos cortando el cabello quizá en casa. Ella descubrió que por ahí pudiera empezar a trabajar. Lo que quiero que identifiquemos aquí es el primer cuestionamiento. ¿Realmente mi negocio se basa completamente en una atención, en un punto de venta físico? ¿O puedo llegar a tener de alguna manera una interacción digital? Y aquí, bueno, yo te recomendaría que hicieras voy a llamar ese examen de conciencia, esa revisión en tu propósito, visión de empresa y puedas identificar qué otros negocios de alguna manera comenzar a generar o servicios puedes ofertar a través de un ciclo de venta comercial o al final una tienda en línea y que al final de ventas pues entonces entremos a este mundo de las ventas online. Platicando y investigando un poco cómo ha ido el crecimiento de ventas online, pues prácticamente de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO, lo que dice es que hubo un incremento en el 2020 del 59% de productos a través de la venta en línea. Claro, si yo no salgo, plataformas que no tengo ningún tema en decirlo, como Amazon, Mercado Libre, Uber, las empresas que te traen comida a domicilio, pues al final de cuentas todo ese comercio incrementó en gran medida. ¿Por qué? Porque está cubriendo esa necesidad de trabajar y suplir la necesidad que tienen estas dos personas con respecto a una adquisición de un bien o servicio.
hubo un incremento del 49.7% de compradores online. O sea, gente que no había estado comprando en línea, ahora está comprando. Es decir, pues es un mercado bastante interesante en el cual pudiéramos empezar a trabajar. Y el sector del e-commerce tuvo un incremento en México del 60%. Y entonces aquí vuelvo al punto, si lo vemos desde el lado de vista del consumidor, pues lo que estamos diciendo es, tengo acceso a mis productos y servicios. Pero ahora quiero que lo veas desde el lado empresarial. ¿Cómo le hago precisamente para poner y acercar esa información? Lamentablemente, y algo que hemos visto, el 10% de las empresas tiene una presencia digital. Y cuando hablo de presencia digital, no me refiero a que tengan su página de internet, no me refiero a que tengan su Facebook. Lo que me refiero es que realmente construyan con una estrategia un comercio digital, una presencia digital. Hoy el tema de marketing digital te recomiendo que sea pues prácticamente yo creo que es una materia obligada y debería ser una materia obligada para cualquier emprendedor, porque al final de cuentas necesitamos estar allá, necesitamos que nuestros clientes o nuestros potenciales clientes nos conozcan a través de redes sociales, a través de este tema de marketing digital. Prácticamente, si una persona llega a un domicilio a hacer una compra en físico, yo creo que por lo menos detrás de esa persona hay unas 3 búsquedas que ya hizo por internet para poder determinar y saber a qué negocio se iba a parar para preguntar un producto. Entonces aquí debemos de empezar a trabajar con esas estrategias digitales. Las empresas que tienen esa presencia digitales, pues en realidad solo el 25 tiene una estrategia de e-commerce. El e-commerce no es solamente decir, pues ya puse el producto en internet y hago precisamente ahí, me espero a que el teléfono suene. No, es empujar el producto, es crear contenidos, es trabajar precisamente con toda esta información. Entonces, basado en esta primer vertiente, que es la recuperación de empleos y la actividad económica, creo que es un momento para trabajarlo y cuestionarnos si lo que estamos haciendo en nuestra cuestión de mi negocio lo puedo digitalizar. Y entendiendo la tendencia que en México y en el mundo vivimos, creo que es un salto que pudiéramos empezar a dar y que pudiéramos empezar a trabajar. Y de esta manera, pues bueno, ese primer vertiente o de alguna manera aspecto que debemos de cuidar en esta reincorporación a la nueva normalidad podría ser vender a través de Internet. Si hablamos del apoyo hacia las empresas y los empleos, pues bueno, aquí al final de cuentas es entender que el 15% de las empresas en México, el 15% de las empresas en México redujeron su jornada laboral. Un efecto que tuvieron las empresas precisamente en ese sentido, al tener una baja de ventas, pues fue que tuvieron que decirle a su personal o dos cosas, o llegar a un tema de liquidación o llegar a un tema de negociar esa jornada laboral. Que puede ser que trabajes algunos días, que puede ser que el tema es que trabajes menos horas, pues al final de cuentas eso de alguna u otra manera pues les está dando un menor ingreso y que ahí es donde están teniendo un impacto con respecto a su economía. Y que ahí es donde las empresas deberían de empezar a cuestionar o podrían empezar a identificar si estas actividades las pudieran de alguna manera empezar a trabajar. Y buscando precisamente en este apoyo de la economía y que al final de cuentas beneficiamos a los empleados y a los trabajadores con la jornada reducida, pues también debemos de identificar cuál es el impacto que tenemos allá afuera en este sentido. Porque sí, hay un impacto muy claro que pudiera llegar a ver y que al final de cuentas no solo representa que las empresas pues ahora van a pagar menos, pero también los trabajadores tienen un ingreso menor. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el impacto y qué hay tras bambalinas después de esta negociación en la cual se hace una jornada reducida? A mi trabajador, ¿cómo le afecta? Que al final lo que decíamos es, ¿trae beneficios una jornada reducida? Sí, pero ¿cuál es realmente el impacto que trae ya en cuestión o en temas de sueldo? ¿Cómo le está afectando a mi trabajador? Y que al final esto ayuda a una conservación de empleos. Si hablo del punto de vista de la jornada reducida, podemos ver el marco legal. Digo, de acuerdo al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, era quien nos decía que si se establecía una contingencia sanitaria, el patrón debía de pagar un salario mínimo por cada día que durara la suspensión. Sin embargo, bueno, eso es lo que decía el artículo 427. En el Diario Oficial de la Federación, el día 30 de marzo, se publicó
pero precisamente lo que se publicó no fue una contingencia sanitaria, fue una emergencia sanitaria. Y bueno, para los estudiosos de estos temas, pues lo que decían es, no es lo mismo. O sea, al final de cuentas, la ley en el artículo 427 me decía que yo tenía que hacer con el sentido de si yo tenía una contingencia. Pero si el gobierno declara una emergencia sanitaria, pues este tema de pagar un salario mínimo no era viable. Y entonces lo que dice es que se debe pagar el 100% del sueldo. Y entonces aquí fue cuando salió pues muchas pronunciaciones, de alguna manera la Secretaría de Trabajo, y bueno, se ha dicho pues que el trabajador tiene derecho a percibir el 100% de su sueldo, aún estando en este tema de una emergencia sanitaria. Sin embargo, también, y basados en el en el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que se puede modificar el sueldo cuando ocurran circunstancias económicas que lo justifiquen. Entonces, este párrafo del artículo 57 es el que ha dado pie precisamente para que pudiéramos o que las empresas tengan ese mecanismo para hacer un ajuste de sueldos. Comúnmente decíamos, no, no me pueden bajar el sueldo no puede ser menor al que yo tengo. Sin embargo, basado en este artículo me dice que sí, que debe de haber previamente una negociación con el patrón y el trabajador para poder hacer esa reducción. ¿De cuánto va a ser? Aquí es la parte interesante y la parte de la negociación que la empresa tendría que hacer. Y nosotros hemos identificado cuál es este procedimiento. Es decir, si mi empresa lo que busca hacer es una reducción de sueldos, lo que tengo que hacer como mínimo es jugar con estos 6 aspectos o 6 valores que tendríamos que empezar a trabajar. Uno, identifica cuántos días vas a laborar. O sea, ¿cuál es la negociación con tu trabajador? Si lo veo desde el punto de vista del trabajador, con tu patrón, ¿cuántos días vas a trabajar? Hay quienes salió la famosa frase de nos mandaron a descansar. Y a lo mejor hay quienes los mandaron a descansar 1, 2, 3 días. Bueno, pues eso tiene que ver precisamente cuál es el impacto. Segundo, que al final de cuentas recordar que la ley marca que debemos de pagar un día de descanso. Sin embargo, habla que es una parte proporcional de los días trabajados. Entonces, también hacer ver que no solamente voy a dejar de pagar, o no es que solamente te voy a pagar los días que has trabajado, sino que también tiene un impacto con respecto a tu séptimo día y que al final veamos ese sentido, que no se considerará como falta, pero que al final de cuentas, pues sí se considera para el tema de el pago del séptimo día. Y el tercer aspecto, perdón, que es ahí donde quisiera enfocar una gran parte de mi charla, porque voy a tocar mucho el tema de tu salario base cotización y las implicaciones que tiene con esto. Lo primero que debemos de hacer es cuál es el impacto que voy a tener con respecto al salario base cotización. ¿Lo quiero bajar? ¿No lo voy a bajar? Más adelante vamos a platicar cuáles serían precisamente estos temas que me podrían afectar completamente o cuál es la implicación de si bajar el salario base cotización o mantenerlo. Y ya por último, pues bueno, ya que se han definido precisamente el parámetro que voy a utilizar en la remuneración de los trabajadores, pues ahora lo que ya hago es en el sistema identificar esas incidencias para decir, esto no me lo consideres como una falta, esto es parte de los días trabajados, esos días no los va a trabajar, para que precisamente el sistema o te puedas calcular esa parte proporcional del séptimo día, pero también ese día laborado. Que al final tiene un impacto en ISR, claro, completamente. Y aquí también hay que ver muy bien los casos y cómo es que voy a hacer el cálculo, porque al final de cuentas, si yo configuro o trabajo los cálculos de impuesto con base a los días laborados o días trabajados o días calendario, voy a tener un impacto muy fuerte en el trabajador. Vuelvo a lo mismo. Con la óptica de empresario, pues debes de ver específicamente que le tienes que pagar lo justo y que la retención de impuestos sea la justa. Si lo veo con la óptica directamente del colaborador o del empleado, pues al final de cuentas, pues también busco esa justicia, busco que se me retenga con base a lo que yo trabajé. Sin embargo, vuelvo al mismo punto, esto es completamente configurable y lo podríamos identificar. Claro que esto también traerá un cálculo o traerá una afectación completamente a temas de IMSS y que al final ahí es donde voy a tener
una afectación o una implicación bastante interesante que debo de empezar a trabajar con ello. Y bueno, para poner un poco de mano sobre la obra, me gustaría así compartirles la información y que al final de cuentas ustedes pudieran ver cómo trabajar con este tema de jornada reducida. Aquí deberíamos de estar viendo pues precisamente mi pantalla, un sistema de contact y nóminas, en el cual yo tengo a mi trabajador dado de alta, digo, explicando un poco los casos o lo que tengo en este sentido, pues bueno, mi trabajador tiene un sueldo diario de 300 pesos, digo, al final de cuentas es el importe en el cual yo le estoy pagando, el trabajador está en una nómina semanal, él espera recibir 1,800 pesos con 300 pesos de mi séptimo día, porque al final de cuentas es lo que yo le he venido trabajando, lo que yo le he venido dando día a día a mi colaborador. Sin embargo, bueno, llega el punto donde estoy haciendo esa negociación y le voy a decir, ¿sabes qué? Mi jornada reducida puede verse en dos sentidos. Uno, que al final de cuentas, a lo mejor te bajo el sueldo y me vas a trabajar toda la semana, o a lo mejor me vas a trabajar menos días y que al final de cuentas sobre de eso pudiéramos de alguna manera estar identificando esta información. Perdón, creo que se regresó mi sistema se perdió el sistema de nóminas. Ahí ya lo deben de estar viendo otra vez. Y bueno, que al final de cuentas, aquí tenemos la información puntual o lo que tenemos del cálculo del trabajador. Y sin embargo, bueno, regresando a este ejercicio, pues sabemos que si yo le voy a hacer una reducción en el salario, pues al final de cuentas aquí en el catálogo del trabajador, lo que yo podría quitarle o descontarle específicamente en la información del trabajador, pues yo le puedo poner un salario menor. Me voy a regresar a la presentación, esto es lo que les quería mostrar, que al final de cuentas esto es lo que pudiéramos trabajar. Imagínate que mi trabajador tiene un sueldo de 300 pesos y ahora lo que le voy a decir es que va a laborar lunes, miércoles y viernes. Aquí al final de cuentas, lo que yo tengo que hacer, este ajuste, pues es en el séptimo día saber cuánto va a costar ahora o cuánto participa o cuánto va a ganar precisamente de séptimo día. Digo, aquí está el cálculo, lo que espera ese trabajador es que por séptimo día trabajado, pues deberían de ser sus 150 pesos. Y la definición del salario base de cotización que te decía, si lo requieres modificar o que al final de cuentas va a tener una afectación, pues aquí es donde pudieras llegar a ser. Ojo, lo que estoy diciendo aquí en este caso es dos escenarios completamente distintos o que podemos ligarlos a la misma situación. Si es que hago una reducción de salario o si hago al final de cuentas también la afectación al salario de CBC con respecto a los días trabajados, que a lo mejor pudiera ser otra negociación donde el trabajador tenga un ingreso menor. Por ejemplo, aquí, digo, estos 156 los voy a regresar. El trabajador tiene un ingreso de 300 pesos. Su salario base de cotización es de 313 pesos. Es las condiciones con las cuales yo negocié o de alguna manera empecé a trabajar con este trabajador. Si yo lo que estoy diciendo es que le voy a pagar menos en su jornada laboral, pues pudiera hacer los ajustes directamente desde aquí para empezar a bajar esa cantidad. Si voy a tener un impacto en el salario base de cotización, obviamente su salario base de cotización ya no van a ser los 313 pesos, sino viendo la matemática que hace rato pusimos, si yo le voy a dar al trabajador 150 pesos ahora por día trabajado, pues esto es lo que yo espero trabajar o lo que espera ganar por día. Si yo calculo mi salario base de cotización, pues estaría haciendo precisamente la afectación. Ojo, en este caso, el trabajador efectivamente, por los días trabajados, le voy a decir que sí quiero quedarme con la modificación, pues yo lo que espero aquí específicamente, perdón, si es que cuando haga el cálculo, pues en realidad ahora está trabajando menos o ganando menos, mejor dicho. El primer impacto que hice aquí, una reducción de sueldo. Ahora bien, si lo que yo quiero hacer es un impacto con respecto a la jornada, donde yo le voy a decir qué días no va a trabajar, voy a hacer otro ejemplo. Yo en la prenómina de días y horas le voy a decir específicamente con una incidencia que se llama, o que ya creé, que se llama
una jornada reducida, aquí está, jornada reducida de día no laborado y le voy a poner que va a ser una. Aquí le estoy asignando que a este trabajador este día no lo va a trabajar y lo voy a descansar también aquí. Le pongo una jornada reducida y le pongo en este tercer día también una jornada reducida. Es decir, la negociación con mi trabajador, que en este caso es María, le dije, vas a trabajar 3 días. Y los días que vas a descansar 3 días y los otros días se van a considerar como días pagados. Y entonces al final, si yo hago el cálculo de la nómina para ese trabajador, pues obviamente hace la afectación correspondiente, que de alguna manera está trabajando la mitad de los días y que lo que está teniendo entonces es la remuneración sobre días trabajados. Sin embargo, aquí el impacto se vuelve ya con mayor sentido, lo puedo ver, por ejemplo, con temas de IMSS. ¿Cuál fue la diferencia? Que el trabajador le hice disminución de salario base y cotización. Ahorita platicamos todo lo que la empresa necesita hacer para poder hacer esta modificación al salario base y cotización. Lo estoy hablando de que esta pudiera ser la política que pudiéramos haber implementado. La otra es, ganas lo mismo, pero vas a trabajar menos días. Y al final de cuentas, pues también el tema de IMSS habría que sobre el periodo, sobre los días del periodo. Sin embargo, aquí, ¿por qué es menor? Pues porque obviamente su base de cotización fue mucho menor. Si abro y me voy a un sentido en el cual trabajar con el tema del impuesto, a este trabajador que le hice una reducción de días, podríamos identificar que se le está considerando 81 pesos de impuesto, o que al final de cuentas es la retención de ISR que tenemos o que se pudiera hacer. Si yo me meto al tema de la configuración de ISR, lo que puedo identificar es que está considerado sobre los días trabajados. Sin embargo, recordemos que también lo pudiéramos configurar, es decir, el sistema me permite hacer la modificación en las tablas de impuesto, donde yo le digo, no, calcúlamelo sobre los días del periodo. Voy a hacer el mismo ejemplo, simplemente para que vean los impactos que esto tiene, donde al trabajador se le está haciendo una acción de 81 pesos, cambiándole al tema de los días del periodo, pues en realidad le corresponde subsidio de 20 pesos. Vuelvo a lo mismo. Como empresa, la decisión de hacer una reducción de jornada laboral tiene que ver mucho no solamente la negociación que hagas con el trabajador, sino el tratamiento que le vas a dar en este sentido para cálculo de impuesto. Porque puede ser que este trabajador, bajo este criterio, donde le considere los 7 días del periodo, de hecho, vuelvo a ver aquí la simulación y me dice, te consideré 7 días en lugar de 4, le correspondió subsidio. Si le tomo 4, que fueron los días trabajados, le correspondió impuesto y que al final de cuentas aquí va a haber una afectación directa que le puedo llamar beneficio o afectación al trabajador. Entonces, bueno, al final aquí yo lo que diría es necesitamos considerar muy bien cómo vamos a hacer esto con los trabajadores. ¿Cuál es la decisión a realizar con los trabajadores que específicamente estaríamos teniendo en nuestras empresas? Y bueno, continuando con esto, y digo, para hacer un poco más ágil la sesión, yo te recomiendo que descargues le hemos llamado caso práctico. Ahí encontrarás toda la documentación específicamente de cómo crear esta jornada reducida, el fundamento y marco legal, el fundamento y marco legal que esto se requiere precisamente para que lo implementes y lo puedas tener con este marco legal. Entonces, bastaría con que le escanearas o le tomaras una foto con tu celular a este código QR y te llevará al documento que hemos elaborado para que puedas tú configurar precisamente esta jornada reducida, conozcas estos escenarios que te acabo de dar y puedas entender el marco legal de lo que tenemos en este sentido o la implicación. Hablando del tercer hito o el tercer beneficio, perdón, el tercer parámetro para estrategia para buscar eh, regreso a una normalidad y que al final de cuentas los trabajadores se afecten lo menor posible, pues hablamos de buscar soluciones sociales. Y esto es reducir el impacto que tienen en las personas. Si al final de cuentas lo que tenemos en este sentido es
si ya les estoy haciendo una reducción del sueldo, o ya les estoy haciendo una reducción de los días de trabajo, pues al final ya tengo una afectación. Y la afectación está muy clara o la tenemos muy puntualizada en el tema de impuesto y en el tema de seguridad social. Y al final aquí es entonces donde deberíamos de empezar a ver y medir cuál sería el impacto que pudiéramos llegar a tener con respecto a a estos temas de seguridad social. Uno de ellos tiene que ver con el IMSS y el otro tiene que ver con el Infonavit. Y es decir, entonces con el IMSS, ¿qué debo de hacer? Si te fijas, hace un momento te decía, oye, tú tendrías que preguntar si realmente le vas a hacer una disminución al salario base de cotización o vas a dejar la misma base, porque al final de cuentas afecta para temas de IMSS. Lo voy a poner en un sentido muy particular, en un tema de una incapacidad. Si tú le haces una disminución de ese salario base de cotización, pues al final el trabajador va a recibir menos importe. ¿Me queda claro? Si no haces esa disminución, pues lo vas a castigar, voy a poner en ese sentido, con un tema de IMSS, o va a pagar sus cuotas de su participación o de tanto obrero patronal, pues van a ser mucho mayores. Hay que buscar precisamente esa situación. Sin embargo, también el IMSS abre la puerta para que las empresas o los empresarios o los patrones pues se acerquen a él y puedan identificar qué hacer en un caso de una modificación. Que al final de cuentas, entonces, si tu negociación fue, yo no voy a impactar mi salario base de cotización, adelante, continúa trabajando como está. Solamente que sí tendrías que decirle al trabajador que obviamente va a pagar más IMSS respecto a lo que está percibiendo o a los días que está trabajando. Pero también es válido explicarle que esto también le ayuda a él, que esto también son sus aportaciones y que bueno, que tiene todo un esquema de seguridad social que lo va a respaldar. Si decides hacer la modificación, notifícale al IMSS. Y ahorita platicamos qué significa notificarle al IMSS. Si hablo del Infonavit, pues también el Infonavit entiende esta situación que estamos presentando en la actividad económica en México y está presentando una serie de planes y programas que te ayudarán. Y aquí esta plática o esta parte es la que me gusta más enfocarlo hacia el trabajador. O sea, como trabajador te puedes acercar a una institución como es el Infonavit para precisamente hacer una negociación con el pago de tu hipoteca o el crédito de tu vivienda y que al final pues busques hacer una buena negociación con ellos y que sea conveniente para ambas partes. Digo, en todo momento la recomendación es pagar la mensualidad o pagar ese crédito hipotecario que se aperturó y que de alguna manera adquiriste la obligación, pero bueno, lo puedes hacer. Y también al final de cuentas es, si la empresa se ha declarado en un paro técnico, pues también qué puedes hacer. Es decir, hay acciones por parte de empresa y hay acciones por parte de la persona sujeta al crédito que tendría que realizar ante estos organismos como es el IMSS o el Infonavit. Si hablo entonces del IMSS, bueno, lo que vemos aquí, y yéndome un poco o siendo muy puntuales en artículos o en la ley del reglamento de la ley del Seguro Social, habla el artículo 50 que lo que dice es que al final de cuentas todos los trabajadores pues deben de estar inscritos, deben de tener una seguridad social, eso lo sabemos, pero que los datos que están ahí pues deberían de ser los correctos del trabajador y que al final uno de los datos que se integra pues es el salario. Entonces, es decir, el artículo 50 me dice, pues dime la fecha de ingreso, dime cuánto gana, dime todo lo necesario para poder hacer el cálculo precisamente de sus cuotas que el trabajador tendría que hacer. Sin embargo, también en la fracción 3 dice que si se trata de un salario, una modificación de salario de un superior e inferior, ojo, la ley o el reglamento de la ley de Seguro Social sí considera que puede haber una disminución de salario. De hecho, aquí lo dice. Y que esto, pues al final de cuentas, lo tendría que hacer o esta rectificación de salarios va a entrar en vigor a partir de la presentación de la solicitud. ¿Qué significa? Es, si puedes reducir el salario, notifícale al IMSS. Y a partir de esto, el IMSS considerará como válido la modificación o la disminución del salario conforme lo muestra la fracción 3 del reglamento de la ley del Seguro Social. Y que bueno, ¿cuándo se debe de hacer esto? Lo que dice muy puntual, lo debes de hacer antes
de que empiece prácticamente las obligaciones. Es decir, dice, realiza el aviso antes de efectuar el pago correspondiente al mes. Esto es para que todas las modificaciones, cálculos y demás tengan un efecto completamente en inicio de vigencia del periodo en el que estás trabajando. Ya que si no lo haces así, pues al final también te dice que en caso de que el patrón no lo haga o se identifique que está teniendo una disminución de sueldo y no se le informó al IMSS, pues se le obliga a resarcir al instituto ese pago de prestaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que al final de cuentas el IMSS dice, más vale que me avises para poderlo considerar. Ojo, recordando, cuando lo que estoy haciendo es disminuyendo el salario con el cual está registrado el trabajador ante el IMSS. Y bueno, esta es una ventana de SUA. Este trabajador tiene un ingreso de 313 pesos, su salario, si recuerdas, es muy similar al que vimos en el ejemplo anterior. Y lo que yo le estoy poniendo aquí es un salario de 200 pesos. El SUA específicamente me dice que no puede proceder este movimiento. O sea, lo que me dice es, no puedes disminuirlo al trabajador, pero es necesario que vayas a los servicios de afiliación y vigencia para poder aplicar la fracción 3. Recuerda la que te había leído hace un momento del artículo 50 del reglamento del Seguro Social, del que platicamos, donde dice, ojo, entonces estás falseando información, acláralo, dime que sea correcto si le vas a reducir el salario. Pero lo que sí hace mucho énfasis es, presenta la información a través de un formulario que se llama AFIL 03, en el cual tú vas a poder indicar específicamente o presentar ante el Seguro Social esta disminución de sueldo. Y este AFIL 03 lo que tiene en realidad, pues precisamente es las características en las cuales yo, patrón, le estoy diciendo al instituto que el trabajador va a tener un salario menor. ¿Quiere hacer este movimiento? El patrón. El patrón es aquel que debería de presentar este aviso. Hoy, entendiendo lo que está ocurriendo a nivel país, el instituto, pues lo que dice es que lo puedes hacer este trámite en ventanilla y pudieras presentar este AFIL 03 para los trabajadores que caen en esta situación o en esta nueva negociación, que al final de cuentas es un salario menor. A partir de la presentación de la FIL 03, pues prácticamente se le da como el visto bueno de decir si es una modificación correcta y se puede trabajar. Sin embargo, bueno, aquí también lo que se busca hacer es que además de que se presente en tiempo y forma, pues al final de cuentas venga acompañado con la aceptación, negociación que el trabajador tiene con la empresa para asegurar que el decremento de sueldo pues es correcto. O sea, al final de cuentas aquí es, pues debe de haber una negociación, el trabajador debe de estar consciente de eso. No hay un lineamiento en el cual diga se necesita tales documentos. El que sí lo muestra es el Infonavit. Yo diría que lo mismo que utilicemos en el caso de Infonavit, lo podríamos utilizar precisamente para el IMSS. Y el Infonavit lo que dice es, si tú vas a hacer una disminución del salario, podrás solicitar una negociación o un acuerdo en el cual pueda disminuir el pago que tienes que hacer en tu mensualidad de tu crédito hipotecario. Y pone algunos escenarios. ¿Qué pasa si la empresa se va a un paro técnico? ¿Qué es un paro técnico? Donde está cerrando operaciones, donde lo que está diciendo es que en este momento la empresa no va a laborar, por lo tanto suspende su pago de los trabajadores al no haber un producto, un trabajo, no debe haber una remuneración, pues al final entra un paro técnico. Lo que tendría que hacer la empresa primero es determinar y formalizar el tema del paro técnico. ¿Cómo lo pudiera hacer o cómo pudiera formalizar este tema? Pues al final, si la empresa tiene un sindicato, con un acuerdo con el sindicato, con un acuerdo firmado con los trabajadores, con un acuerdo firmado específicamente por algún trabajador que se ve afectada en esta situación. Es decir, la empresa tendría que hacer ante el Infonavit un trámite en el cual se dictamina a la empresa con un paro técnico. Si yo como trabajador
tuve o estoy en una empresa que entró en un paro técnico, pues yo le podría pedir a la empresa que me dé esa documentación en la cual justifica esta situación para poder ir a negociar con el Infonavit. Ahora, el Infonavit dice, bueno, ese es el tema del paro técnico, pero si te estás viendo afectado, tus ingresos se están viendo comprometidos por esta situación, puedes solicitar, por ejemplo, que hagan un estudio socioeconómico para poder determinar tu capacidad de pago, para poder llegar a establecer a lo mejor una nueva negociación en el tema de tu mensualidad. Con eso te va a dar resultado precisamente ese dictamen. Prácticamente en el portal del Infonavit, y si lo escanean en su código QR con su celular, la imagen que tienen ahí o ese código, código bidimensional que tenemos ahí, pues los va a llevar al apartado y a la página donde da mayor información. Lo que quiero aquí es, por eso les decía, que esta parte me gusta más orientarla hacia el trabajador, porque hoy en día, pues esta es una afectación que tenemos. Si recordamos, lo que buscamos es ese apoyo social que las instituciones me lo están dando, donde prácticamente dice, acércate a nosotros y voy a hacer una solución en la medida. No quiero decir si es justo o no es justo, si vas a lograr una negociación de acuerdo a tus intereses, no lo sé, pero lo que sí entiendo y se demuestra con este apartado o esta página del Infonavit es que tiene una capacidad de negociación y que lo quiere hacer, que no quiere afectar al trabajador. Ahora, ese es en el caso en el cual tus ingresos estén siendo disminuidos, por así llamarlo. Sin embargo, también, ¿qué pasa si yo tengo un tema de desempleo? Y que al final de cuentas esos son programas que ha tenido el Infonavit que han sido vigentes durante mucho tiempo y que quizá hoy se vuelven más relevantes. Y se vuelven más relevantes que los conozcamos si tenemos un crédito Infonavit, si tenemos trabajadores con crédito Infonavit, que pues al final de cuentas también le ayudemos. Somos sensibles en decirle, me está afectando la crisis, estamos teniendo empresa cerrada, no puedo laborar todo el tiempo, no hay trabajo, las condiciones que se están dando en tu empresa, pero que también puedas acercar este tipo de herramientas o instrumentos que le van a ayudar a él, que a lo mejor él va a tener que ir al Infonavit a decir, oye, pues ya me quedé sin trabajo, déjame ver cómo cubro. La primera parte del Infonavit dice, pues veamos si me puedes pagar el monto de tu crédito que ya tienes pactado. Lo otro es que puedas utilizar el fondo de protección para el pago de desempleo o la prórroga total o parcial del mismo. Claro, que aquí no se trata de especificar puntualmente qué hace cada uno de los puntos, hasta dónde puede llegar la negociación, qué es lo que puedes hacer. Pero si al final de cuentas lo que sí dice el Infonavit es, si se ha disminuido en un porcentaje tu sueldo, en ese mismo porcentaje puedo reducir tus aportaciones o el pago de tu crédito. Entonces, acérquense. Mi mejor recomendación aquí es hay que acercarnos, hay que negociarlo, hay que hablarlo y que al final de cuentas estos instrumentos nos ayuden. Vuelvo a lo mismo, estoy viendo el problema de este tema de la nueva normalidad como un todo, como un conjunto en el cual necesito que las empresas reactiven su actividad económica, que abran nuevos mercados, que me den seguridad para yo poder ir a trabajar, que al final de cuentas yo pueda tener un pago justo, pero también con mis obligaciones de pagos, como es Infonavit e IMSS, pueda tener una correcta negociación que podríamos empezar a trabajar o que pudiéramos empezar a hacer. Otro tema que también se ha venido desarrollando, digamos, y que de alguna manera a los trabajadores les ha afectado, pues este es el punto como lo es el cambio de periodo de trabajo. Y me voy a significar que a lo mejor una práctica común es las empresas tienen, por ejemplo, a su personal administrativo y al personal de producción. Y hoy en esta reasignación de rol y jornadas y demás, pues a lo mejor necesito mover a los trabajadores de un lugar a otro. A lo mejor el empleado que era de producción lo necesito llevar a labores administrativas. A lo mejor ese es el caso. A lo mejor el caso es, el empleado de administración lo voy a mandar a que haga un rol en que ahora está en la producción. Y me refiero es que ahora el tipo de periodo de pago puede ser diferente. Anteriormente, en hablando del sistema de Contact y nóminas, este había sido una limitante. Pero hoy fíjense que para mí me encanta, que lo veo como que llega en el mejor momento en el cual podemos intercambiar a los trabajadores en ese periodo de pago de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la negociación, y que hoy no es una restricción propiamente del software. Prácticamente lo que puedes hacer ahora, o anteriormente, mejor dicho, veías el campo de periodo de pago bloqueado. Al final el periodo de pago no lo podías cambiar.
A partir de estos momentos y de estas versiones, ahora la versión 13 de Compact y Nóminas me ayuda precisamente a tener o a poder cambiar este periodo de pago. Que el periodo de pago, lo que tenemos aquí es precisamente que el trabajador ahora va a asumir las condiciones laborales, por así llamarlo, del periodo al que está trabajando. A lo mejor el pago de las prestaciones son diferentes a un trabajador del periodo semanal, quincenal. A lo mejor están determinadas por periodo de pago, no sé, los roles y los perfiles. A lo mejor tengo empleados que bueno, no sé, doy más días de vacaciones, por lo tanto los tengo en un periodo de pago. Recordemos que hemos trabajado con un tema de modificación de percepciones por tipo de trabajador. Ahora puedes conjugarlo por periodos. Es decir, puedes hacer la nómina tan moldeable que te ayude a este tipo de situaciones, en el cual vas a buscar o puedes obtener pues precisamente una correcta negociación con el trabajador y que se impacte de la menor manera posible. Entonces, bueno, esta es una funcionalidad que de alguna u otra manera hoy te va a ayudar el sistema a trabajar. Y entonces que de manera rápida, a través de 3 sencillos pasos, pues vas a poder hacer el cambio del periodo de trabajo. Simplemente asegurándote que al trabajador le hayas autorizado su último periodo de pago en el que actualmente esté, que te asegures, digamos, que la cuenta está cerrada con él, que ya le pagaste lo que debería de pagar, y entonces sí, lo cambiarás de periodo de trabajo. Obviamente puede haber días que se van a traslapar en estos periodos. A lo mejor mi periodo semanal, que ya lo pagué, es del 1 al 7 y lo voy a mandar al periodo quincenal del 1 al 15, pues obviamente ya le pagué 7 días. Hay que hacer las modificaciones, hay que hacer las adecuaciones para que se le pague lo que el trabajador requiere o trabajó, ya a lo mejor considerando todo el periodo de 15 días, entendiendo que ya le pagaste los primeros, pero prácticamente te diría, lo que deberíamos de quitar de la mente es ya nos deberíamos de despreocupar del tema de acumulados, de cálculos anuales, de toda la información que se genera a partir de la historia del trabajador. En ese sentido, ya trabajamos para automatizar y asegurar que la información sea correcta. Por ejemplo, anteriormente el trabajador venía laborando en una nómina semanal, lo cambiamos al periodo quincenal, pero pues por restricciones que teníamos propiamente, prácticamente había que dar de alta un nuevo trabajador. Y cuando llegamos a temas de pagos de aguinaldo, cálculo anual, el mismo finiquito, pues era un lío, porque no teníamos la información a la mano. Hoy, despreocúpate, esa información ya la tenemos. Y entonces al final lo que busco, y vuelvo a lo mismo, es beneficiar al trabajador, pero también yo como empresa debería de tener muy claro pues cuál es el impacto que vamos a tener. Y hablando sobre el impacto, quisiera irme sobre la cuarta vertiente que podemos ayudar a beneficio precisamente de tener un menor impacto en el tema laboral a partir de esta nueva normalidad, pues tiene que ver con proteger al trabajador. Y algo que me quedó aquí muy claro es pues precisamente el tema de qué es la NOM 035, que busca identificar, prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como proveer un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Fíjate qué situación aquí tan complicada estamos viviendo, en los centros de trabajo. La NOM 035 fue elaborada o fue publicada por Diario Oficial de la Federación 23 de octubre del 2018, que entraba en vigor, o entró en vigor, mejor dicho, el 23 de octubre del 2019. Es decir, lo marcaba muy puntual un año después de su publicación. Sin embargo, recordar que esta norma tiene una segunda entrada en vigor en el 23 de octubre del 2020. Es decir, a escasos meses, un par de meses, estaríamos teniendo una nueva entrada en vigor de la NOM 035 que nos va a obligar a presentar información. Sin embargo, aquí ha habido todo un tema de controversia, le voy a llamar así, que ha derivado una serie de debates y de temas que a las empresas pues no nos hemos podido poner de acuerdo, hay un lineamiento por la Secretaría del Trabajo, pero sin embargo quisiera que lo entendiéramos con la filosofía propia de la NOM 035. Pero el tema aquí en particular es los centros de trabajo. Cuando hablo de los centros de trabajo, lo que decíamos es, si esta plática yo le hubiera dado hace 5 meses, yo decía, pues tus oficinas, tu planta, donde están los trabajadores, donde se congregan, donde hay una relación laboral y que se surta el efecto de ese intercambio de lo que ellos producen a través de sus servicios
y que representa a ti una actividad económica. Es decir, que demostremos que está trabajando. Aquí en ese sentido, lo que tenemos en este punto es que se hablaba y se puntualizaba muy bien el tema de centros de trabajo. Sin embargo, hoy la pregunta sería, ¿y los centros de trabajo si están cerrados? Conta aquí una empresa de 450 colaboradores, pues los concentrados en un solo lugar, en un edificio. Pero hoy estamos en casa. ¿Qué ahora está ocurriendo con estos centros de trabajo si no se está identificando en casa? Recordemos que la misma NOM habla de la aplicación de 3 guías dependiendo del número de trabajadores por centro de trabajo. Decía la NOM, o dice mejor dicho, la guía 1 la aplicaré solamente cuando son para todos los trabajadores. Y la guía 1 lo que dice es si has tenido un acontecimiento traumático severo. La guía 2 la aplicas para los centros de trabajo que tienen entre 15 y 50 trabajadores. Y la guía 3 de más de 50 trabajadores. La guía 2 busca identificar los factores de riesgo psicosocial. Y la 3, además de los factores de riesgo, entorno de organización favorable. Basado en este sentido, lo que diría es, ¿y ahora cuáles son tus centros de trabajo? ¿Cuántos centros de trabajo tendrá mi empresa? Si yo soy una empresa de 450 colaboradores y que todos estaban reunidos en un lugar, pues obviamente tenía que aplicar la guía 1 y la guía 3. Sin embargo, ahora esos 450 colaboradores están a nivel nacional o están en mi municipio o están en mi ciudad, donde quieran estar, pero están trabajando desde casa. ¿Qué guía les debería de aplicar? ¿La 1, la 2 o la 3? Realmente no hay una aclaración por la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, me quiero ir al objetivo puro de la norma y es reducir o identificar los factores de riesgo psicosocial. Pregunta, ¿no será un acontecimiento traumático las empresas que ya están viendo una afectación con sus colaboradores ante un tema de COVID? Desafortunadamente hemos ya tenido contactos cercanos, digo, y quisiera que no fuera tu realidad en este momento, sin embargo te puedo hablar de mi experiencia. Sí he tenido contactos de personas allegadas que han tenido o que han salido diagnosticadas con un tema positivo. Hemos escuchado ya que incrementa el número de defunciones, pues al final de cuentas esas personas pudieran haber estado en un tema laboral. ¿No es esa parte de un acontecimiento traumático severo? Si a lo mejor yo no cumplo con todos mis protocolos de apertura en el negocio con la finalidad de reactivar la economía, no cumplí con todo este tema, no pudiera traer por ahí temas de acontecimientos traumáticos severo. Yo creo que aquí es muy importante no echar en saco roto el cumplimiento de la NOM. Creo que aquí nos puede ayudar muy claro esta norma precisamente a identificar qué está pasando con el trabajador. Si al final de cuentas, aunque esté trabajando desde casa, está sujeto a un factor de riesgo psicosocial, está teniendo un tema de afectación de un entorno organizacional favorable. La NOM, hablando en la guía 3, uno de los objetivos que busca es la relación trabajo-familia. Oye Arturo, pero estás trabajando desde casa y hay eso hay una afectación trabajo-familia. Sí, sí la hay. ¿Por qué? Porque necesito estar conectado, porque necesito estar haciendo mis llamadas, a lo mejor estoy haciendo, no sé, miles de cosas. Necesito a lo mejor que todo se guarde en silencio y no lo puedo hacer. Eso me está generando un estrés, eso me está provocando tener malos resultados. Entonces, al final es voltear a ver como un todo que inclusive el ambiente laboral que se está viviendo hoy en casa me puede afectar. Y que busquemos como patrones o busquemos como trabajadores tener un entorno organizacional favorable, pero tener esa relación trabajo-familia de lo mejor posible. Si has sufrido algún acontecimiento traumático severo, pues al final de cuentas decirle a la empresa, oye, ¿sabes qué? Yo tuve un contacto con una persona que tuvo COVID, yo he tenido a lo mejor ya algo más cercano, mi afectación, no sé, todo el tipo de situaciones que se puedan dar precisamente para que la empresa empiece a trabajar en este sentido. Y entonces, que al final podemos identificar que cada una de las guías en realidad hoy puede sin ningún problema el tema o la realidad que estamos viviendo, que al final, aunque la norma no fue pensada para este tema de pandemia, se aplica naturalmente. Y entonces me gustaría a mí empezar a ver que las empresas volteen a ver nuevamente a la norma
y volteé nuevamente a buscar el beneficio del trabajador. Esa idea pura de decir, quiero trabajadores libres de estrés. A mí me estresa precisamente sufrir un contagio y tengo que salir todos los días a trabajar. Y entonces la empresa debería de crear, pues precisamente en el tema de, hablando del cumplimiento, pues debería de tener muy clara precisamente el tema de políticas establecidas. Decir qué va a pasar, cómo va a atender los casos que hoy se presenten, cuáles son los mecanismos que debería de tener un trabajador para levantar la mano y decir, oh, tengo riesgo, pero a lo mejor también una práctica o una política de no discriminación. Hemos visto que muchas personas temen decir que han sido diagnosticados positivos por un tema de que a lo mejor los segreguen en el trabajo, de que ya no los dejen reincorporarse a la actividad laboral, que a lo mejor los vean y los mantengan ahí marginados. Es decir, la empresa también debería tener una clara política de cumplimiento de qué hacer para cuidar y que no ocurra un contagio, qué pasa si y qué pasa después del contagio, qué exámenes médicos va a aplicar. Y esto me refiero desde la pistola que ponen en la entrada, que bueno, y hay todo un tema de que no te la pongan en la frente, sino en el brazo y demás, pero desde ahí viene un examen médico se puede considerar, que evalúa la temperatura. Oye, realmente revisar si los termómetros son funcionales o no. A lo mejor el tema de algunas empresas que han puesto túneles que al pasar aseguran que eliminan este tema de COVID o el tapete, qué sé yo, porque al final de cuentas también qué exámenes vas a generar. A lo mejor ahorita sabemos que un tema de riesgo es las personas que tenemos algún grado de obesidad. Pues a lo mejor, ¿sabes qué? Empiezo una política de conciencia de la alimentación, del ejercicio, de la estabilidad emocional y que son parte de exámenes médicos que hacemos. No requiero, digo, pero no quiero centrarme exclusivamente a la prueba de COVID si la empresa lo va a hacer o no, sino todo aquello que envuelve al tema de salud y de presencia o exámenes médicos que pudiéramos trabajar. Cuando se habla de la NOM y el buzón de quejas, pues se decía, y yo inclusive lo decía, pues puedes tener un buzón muy visible en la empresa, un lugar donde el trabajador pueda depositar esa queja para que se le dé un seguimiento y un tratamiento en particular a través de un comité que se forma por la misma empresa. Oye, ese buzón está cerrado, no puedo acceder a él. ¿Cómo le estoy dando herramientas al trabajador? Pues precisamente para que levante la mano. ¿Cómo aplico las guías? Hace un par de meses también yo decía, junta a tus trabajadores en un solo lugar, crea una atmósfera adecuada para la aplicación de los exámenes, que al final eso le ayude al trabajador a sentirse en confianza y poder hacerlo. Pues hoy la realidad es que no lo vamos a poder hacer. Entonces cambia ese mecanismo, cómo es que vamos a trabajar precisamente con la aplicación de las guías. Y por último, pues el tema que tiene que ver muy claro con el seguimiento. ¿Qué es lo que puedes hacer o qué es lo que tendríamos que identificar o poner muy puntual en el tema del cumplimiento de la NOM? Entonces, a partir de estas 4 medidas de respuesta que hemos trabajado y que hemos visto en esta charla, que espero la hayas disfrutado y te haya dejado pues temas de interés y temas de atención y cuidado, si a lo mejor decidiste o estás en el tema de cómo regresar a esta nueva normalidad, infórmate sobre los protocolos, infórmate sobre precisamente las funcionalidades que hoy tenemos y que los lineamientos nos ha dado tanto el gobierno federal o en algunos casos los estados, pues precisamente para poder hacerle frente y trabajar mejor con esta apertura o reintegración a la actividad económica, pues al final de cuentas nos ayude. Si estamos hablando de que tuviste que hacer negociaciones con tus trabajadores por un tema de jornada reducida, lo englobo, que no necesariamente es un tema de jornada reducida, sino ya vimos una disminución de sueldo, pues también seamos muy transparentes al trabajador, le indiquemos el por qué, le demos también esa luz al final del túnel de decir es una situación hasta tal día o de ahí lo vamos a negociar. No sé, que busques sensibilizar precisamente al trabajador. Y si me pongo desde la otra óptica como trabajador, pues también entender que esto es una parte de una situación en la cual pues nadie pidió. Nadie está pensando que esta situación se prolongue más. Desafortunadamente hay muchas afectaciones en tema económico
en tema de las empresas. Y que bueno, pues también de qué como trabajadores a entender, sí expresar, obviamente todos necesitamos, pues de alguna manera cumplir con los diferentes lineamientos y requisitos que tenemos pues para subsistir, así lo voy a poner tal cual, pero que al final de cuentas pues entendamos cuáles son las implicaciones que esto puede llegar a tener. Que me sean muy claros si van a disminuir el sueldo, si mis cuotas del IMSS también lo van a hacer, qué pasa con el tema de Infonavit, bueno, que el trabajador tenga una orientación. Creo que ahorita lo que las empresas pueden llegar a hacer, pues es ese sentido de comunicación constante con el trabajador, de decirle hacia dónde van, darles una tranquilidad. Y sobre el marco de la tranquilidad, yo diría, hay que aplicar la NOM 035. Asegurar que donde se ejerza la labor la actividad laboral, ya sea en casa, en oficinas o en oficinas aún todavía cerradas, pues tengamos precisamente la tranquilidad de las personas que trabajamos y que estamos ahí, pues precisamente que estamos seguros y que tenemos un ambiente tanto en el tema de COVID, pero también un tema de psicosocial y que tenemos todo un mecanismo para darle seguimiento. Yo me quedo con esas cuatro recomendaciones. A medida que podamos conjugar esos cuatro elementos, pues tendríamos precisamente esta reactividad económica a la cual nos ayudará pues precisamente a tener una mejor panorama, un buen cierre de este 2020 y que pues al final de cuentas es lo que las empresas actualmente requieran. Pues bueno, digo, al final con esto me gustaría cerrar con este mensaje, acercarse con nuestros amigos a través de plataforma, capacitarte. Son una serie de distribuidores que son especialistas en temas empresariales que te pueden ayudar precisamente a dar este lineamiento. Ojo, no solamente se trata de decir, ah, mira, en el sistema le configuras así ya, sino que podamos ver más allá todo el impacto que tiene pues cada una de las decisiones. Ahí es donde yo creo que es muy necesaria la labor que ellos hacen, pues precisamente a tener este tipo de charlas contigo y acercamientos a estos temas, que para mí se me hace muy interesante. Digo, agradezco mucho que me hayan invitado a esta charla, de poder haberles transmitido no solamente funcionalidad, qué es lo que hacemos, sino dejar un poco más una semilla de reflexión y que al final eso nos pueda ayudar. Pues con esto me gustaría finalizar la sesión. Muchas gracias a ti, Héctor. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por permitirme utilizar esta plataforma y pues que sea una charla que pueda ayudar a tener este regreso a la nueva normalidad de una mejor manera. Pues nada, agradecerles a todos. Gracias. Hasta pronto.